Somos de la familia de Félix Massín. Somos 11 hermanos, 9 varones, 3 mujeres. El mayor de todos se llama Elvio, Néstor, Dolfo, Titina le decimos, pero se llama Romelia, Gaspar, le decimos Pacho, Rufino, Marcelo, Ángel, Esther, Fernando, Félix y Elda, la hermana más chica. Los 9 varones, 2 hicieron marina. Dentro de los 2 está Félix, que él es el que no volvió. Los otros hicieron por tierra el servicio militar y uno se salvó. 2 se salvaron de hacer el servicio de los 9 varones. Después sigue Félix, que Félix sí le entró a cosas por la numeración alta que salió Santiago Marino. Y bueno, cada uno acá a medida que íbamos creciendo iba teniendo su actividad. Los más chicos hacían la actividad más chica. Era ir a cortar leña, porque teníamos una cocina a leña. Esa era. Y los más chicos eran los cadetes de la madre. Teníamos que traerles mar, que antes se desgranaban ahí con las máquinas a mano para prender fuego, y hacíamos esa actividad. Y a la tarde teníamos que ir a pedrar el cielo, encerrar los terneros, y a la mañana, bueno, esa actividad, porque ella no nos tocaba cosas, seguían los otros mayores que tenían que levantarse y ordeñar temprano. Y esas eran las actividades que iban a salir. Después de ahí iba subiendo para arriba, ya a medida que iban haciendo más grande, ya tenía que agarrar el tractor y ir a la chacra a trabajar. Teníamos que juntar maíz, algodón, cosas, porque todo ese tipo de actividades, todos los más grandes más o menos fuimos haciendo ese trabajo en la época y todo eso. Porque antes no se ponía mucho, como ya en la familia ya había bastante personal, se hacía medio todo familiar. Si bien Félix era un chico muy tranquilo, muy silencioso, él era observador. Él se fue en la escuela primaria, va en la escuelita de Campo Mejía, que todos, desde que los mayores fueron al Virgen Niña, pero después cuando comenzó esa escuelita empezamos todos a ir en esa escuela. Estábamos todos ahí. Él terminó su estudio ahí y bueno, siguió en la EFA. Y de la EFA después se fue a Lanteri, y bueno, ahí fue cuando fue llamado a hacer el servicio militar. Si bien en esa época era irse un chico del campo, irse a una ciudad, a un lugar desconocido, para seguir estudiando, pedir prórroga y todo, era medio difícil, costaba mucho, no era fácil desprenderse, porque era otra vivencia, lo que se tenía en el campo y lo que era la ciudad. Entonces, bueno, anda nomás el servicio, si te toca, se fue. Si bien el primero estuvo en Campo Sarmiento, que yo eso lo descubrí ahora en una carta
que él puso, había escrito, y en esa carta él decía estaba en Campo Sarmiento y que no era muy bien tratado ahí. Pero habrá estado 2 meses más o menos, porque él esa carta la escribió un 2 de octubre, tiene fecha. Y bueno, y después de ahí a él ya en septiembre lo habían pasado al crucero. Y ahí sí dice que tenía una mejor vida. Jugaban las naipes, estaban más tranquilos, miraban televisión. Era otro tipo de vida que tenían ahí, en el barco. Si bien mi papá siempre estuvo orgulloso de haber entregado un hijo a la patria, él siempre tenía, más allá de su dolor, que nunca nosotros no. Él a nosotros jamás nos demostró eso. Sí, él tenía sus sentimientos, pero él agarraba su asada y se iba para la quinta, para las chacras, para la cosa. Pero él siempre dijo, bueno, ofrendé un hijo a la patria, más allá del dolor, de todo. Y él se ponía muy molesto cuando veía que derrumbaban un avión y en Plaza de Mayo se festejaba y se aplaudía. Eso siempre me acuerdo, porque él decía, no, esas cosas no sirven, esas cosas no hay que festejar porque no saben lo que es una guerra. Él siempre lo manifestaba de esa manera. Y siempre me acuerdo que yo le escribí una carta y mi papá me dice, no le va a llegar la carta. No le va a llegar esa carta porque dice, cuando hay guerra, no llegan, dijo. No llegan, ustedes no tienen idea, dice, de lo que es la guerra. Porque uno puede mandar muchas cosas, pero de ahí en más, y realmente fue así. Y ahí en marzo fue la última fecha que él vino, hasta abril que se fue. Y ahí sí, ya cuando se fue, dijo que él encontró todo el barco cambiado, ya no era más el mismo. Así que ahí, pero ellos no sabían, si bien ellos sabían de que había problemas, pero no pensaron que era a mayores. Porque hay una carta donde dice él que había problemas ellos, pero no le contaban lo que realmente estaba pasando afuera. Hay 2 cartas de él. No sé si lo habrá mandado en otro, habrá mandado otras cartas. Yo sé de 2 cartas nada más de él. Sí, de vieja dijo que cuando él vino la última vez, él sabía que se iba y se iba a la guerra. No sabía cuándo volvía. Él ya sabía que se iba. Si bien nosotros siempre teníamos información porque por internet, como no había, lo que se escuchaba era por radio y televisión en ese entonces, teníamos ATC nomás, era el único canal que se veía. Teníamos información por intermedio de la cooperativa que estaba el gerente ahí y él se comunicaba con gente de acá, allá en Buenos Aires y del ministerio, y entonces por ahí uno se iba a buscar información ahí no me acuerdo si era todos los días, no sé si ustedes se acuerdan, si era todos los días o día por medio, o tenían un horario que pasaban información de si se podía rescatar algo de ellos, saber. Más allá que uno le haya tocado el tema, para que se salven el Minty por 300 euros, la locura. Encima hablaban que del agua, por ejemplo, en esos momentos estaba casi 7 metros de oleaje. Y caía ahí en 1 minuto y medio, 2, y ya te congelaban, mucha gente estaba en la ciudad. No se entendía para qué, pero bueno, es lo que es cosa, porque si hubiesen preparado algo más perfeccionado, no había necesidad de llevar tanta gente. Yo me acuerdo que
Eran las 8 de la noche y estaba planchando un domingo gris, porque si bien fueron todos los días grises, en todo ese tiempo de la guerra fueron días grises. Creo, no sé si salía el sol muy poco, y escucho el hundimiento del crucero General Belgrano. Me voy leyendo. Dije, ese es donde estaba Félix. Él mandaba, me acordé y dije yo, si él mandaba cartas de ahí, debe ser el lugar donde él estaba. Y fue así. Pero después, de un principio uno siempre sabía que estaba ahí, porque igual Sí. el barco estaba. si bien Siempre cuando estuvo en el barco y volviendo un poquito atrás, él, por ejemplo, desde que se fue siempre hizo el servicio dentro del barco. Cuando vino la última vez le dijo que estaba reparando el barco y tenía que salir a navegar. Pero no le dijeron en Gabú, que después le decían que iba a estar fuera de área de combate, le decían. Y lo mandaron al crucero que ellos no iban a entrar en la guerra. Esas son las últimas informaciones que le dieron, pero después ya tomaron que el barco ya estaba metido adentro. Y con respecto a la escucha, acá teníamos una radio para todos ponían una emisora y escuchaban toda una zona, no es que cada uno tenía su música preferida. Y en la época de la cosa, era mi vieja manotaba la radio y era ella dueña de la radio. Y no le sacaba la radio, ella estaba ahí, escuchando minuto a minuto lo que pasaba. Sí. Cuando después que se hundió el crucero, buscar información, porque iban apareciendo sobrevivientes, pero bueno, iban dando informaciones. Sí, casi 8 días, 15 días hubo. ¿Qué pasó? Que iban encontrando siempre gente. Cuando le dieron la notificación que ya se terminó, no hay nada que hacer, vino Esteban, vino el comisario y vino el juez. No sé quién estaba en ese momento de juez. Vinieron a traerle la carta de notificación que ya... Sí, cesaban la búsqueda. Y después de eso creo que pasó un tiempo y dijo que apareció el chico de Casal y el de las Toscas, que estaban juntos y que nunca apareció. Ese nunca apareció. Sí, después apareció de Espesot. Eso en los primeros sobrevivientes, y salió en el diario los primeros, porque venían saliendo en el diario, no me acuerdo si La Nación o Litoral cuál era, y ya había salido Julio Pividori, perdón, Jorge Massín, salió Espesot, fueron saliendo porque iban dando información en los diarios, quienes iban, y después de ahí ya se sabía. La que Dios venía rescatando gente, la espera todos los días de que se venían rescatando. Porque si bien decían, fueron barcazas que fueron apareciendo, botes, y quiero decir que fueron apareciendo en la costa de Chile, otras que aparecían en distintas costas, porque el mismo viento que había las iba llevando, así que fueron rescatados, algunos fueron rescatados por los ingleses, los llevaron de rehenes allá, así que todo lo que iban rescatando de las barcazas. Si bien uno siempre tenía escuchar tantas cosas que decían que sí, que se salvó, uno siguió mucho tiempo esa espera que podía, yo por lo menos, un día iba a volver. Un día incluso yo a veces lo soñaba y decía, bueno, me está golpeando la ventana, que le abra la puerta, porque como yo vivía en los campones, entonces esperaba esa visita, esa llegada, pero hasta que un día, bueno, lo sueño algo que él cae en un pozo y oscuro. De ahí lo dejé de soñar. En la espera, esas son las cosas que me quedaron a mí de 10 años después se empezó a mover, empezó a aceptar, porque en el momento el gobierno tampoco aceptó, o sea, terminó la guerra, listo, que pasa el que sigue. Para ellos era muchas cosas en silencio, si bien uno siempre se siguió rescatando cosas de lo que uno podía llegar a enterarse, pero
nunca. Después, bueno, ya se empezó a moverse un poquito. Yo no me acuerdo bien cómo fue lo que comenzó acá, si bien Ronnie, él lo sabía visitar mucho, mi papá, y bueno, y empezaron a crear el centro, comenzaron despacito a crear el centro y bueno, a contarse ellos mismos, a conocerse los que estaban, porque si bien él sabía de 2 o 3, pero lo demás no se sabía. Y si bien acá el que vino a traer también información sobre Feli fue Héctor Espesó, pero si bien él no estaba en el mismo sector de él. Ayer justamente me decía uno que estuvo en el barco con Julio, si bien dijo, nosotros estábamos en la parte acá, dijo, arriba encerrados en este, ellos le llaman su camarada ahí que tenían, porque están todas enumeradas, y dijo, y bueno, y Feli podía haber estado allá en la otra parte, si bien por ahí se cruzaban, pero dijo, todos vestidos iguales, nos enterábamos que eran mecánicos, uno porque estaba con la ropa capaz que sucia de grasa, algo, pero si no, ahí adentro éramos todos iguales. Era una parte en sí, él estaba como artillero. Artillero le llamaban. Pero viste que pusieron más acreditaciones, algunos decían que vino hasta ahí y devolvió a la orilla uno que estaba preso, otro dijo que se largó arriba del barquito y ya no cabía más y cayó en el agua. Así que después las versiones que vinieron. Pero nosotros, la que vimos ayer, los barquitos ese tenían acá en la punta, si bien era grande, pero acá tenían 1 metro en la entrada, y el que saltaba acá, bien, el que saltó de acostado ya fue ya. El que le erró la entrada acá. Sí, pero también fueron y algunos dicen que estaban agujereados, y con el bolsillo iban sacando el agua afuera y iban tirando, y así quedaron. Y uno siempre lo mantiene pensando en las cosas, o sea, todo lo que pasó. Y uno tiene el recuerdo de él, lo que era él, porque entre todo era uno de los más tranquilos entre toda la familia y cosas. Y él siempre él dijo lo que quería estudiar porque quería hacer cosas, porque todo lo demás. No, antes era trabajar y prácticamente estudiar medio. Que medio le ariscamos, más por el tema de que la época que teníamos que trasladarnos a campo por allá a la escuela y todo. Y uno ya nació trabajando, así que prácticamente era más el hobby, más trabajar que estudiar. No sé. Y él era como que estaba un poco más entusiasmado en ese tema. Sí, quizás hoy hubiera sido un profesional, si bien a él lo que le gustaba era la parte de ingeniería, de ese tipo de cosas que, si bien un ingeniero agrónomo, qué sé yo, él apuntaba a eso, porque en esos entonces era ingeniero o veterinario, bueno, tanto como veterinario no, porque no se los nombraba en ese entonces, no había tanto, pero más era ingenieros agrónomos más, que quizás después con el tiempo él podía haber cambiado la profesión, pero él apuntaba más a hacer eso. Sí, siguiendo dentro de lo que a él le gustaba. Que sigue siendo la base de esto, en su momento. Pero bueno, y cuando estuvo en la Antártica ya era, porque en la EFA terminó. En la jefa terminó y ahí hizo cuarto y quinto. Hacía cuarto y quinto. Después de ahí ya pues, él podía seguir ya a la facultad. No, la EFA tenía 3er grado ahí. Todo esto es bueno que se siga reconociendo lo que yo siempre cuando hablo con los excombatientes le digo, tenemos que aprovecharlos a ustedes, que ustedes nos cuenten las vivencias, ustedes son los protagonistas, si bien nosotros de otro punto lo vemos, pero que se mantenga viva la memoria, porque y para todos los venideros, porque si bien San Martín, Belgrano, qué sé yo, uno los tiene, esos pero ya fueron. Para nosotros nos gustaría que se mantenga
siempre viva porque esto es algo que nos tocó, en nuestras generaciones nos tocó. Y en la familia no te acuerdas de todo esto. Sí, no, pero más allá de la familia, nuestra generación. Entonces, esto se tiene que seguir y ya que tenemos la oportunidad de tenerlos todavía, que ellos nos cuenten la vivencia, aprovecharla. Agradecemos porque estos 40 años nos dieron muchas sorpresas. Si bien yo fui a varios actos afuera, acá incluso también hemos pedido, si bien el Consejo nos ha invitado a que iba a poner en un lugar el nombre de él y pedimos que sea recordado en el centro, en un lugar donde sea visible y todo, y nos dieron el paseo de Félix Massín. Yo creo que en todos los lugares, bueno, en Campo empezó allá en la cita del aparato ingenio algo por ahí. Los primeros años cuando todavía no cosa. Y después siempre se fue, creo que cosa. Y acá en la escuela siempre se recordó, se puso. Incluso hay reconocimiento de parte de la escuela. En la EFA lo mismo, ahí en la biblioteca, todo. Hay cierto reconocimiento. Que digamos que los chicos van a la escuela y por ahí vienen los combatientes, a veces allá en la EFA vienen a veces a la charla, todos los años los traen ahí, así que la gente, los chicos más cosas, capaz que tengan más conocimiento que la gente más grande, porque yo creo que hay chicos emocionados del tema de cosas. En su momento, cuando trajeron el ancla ahí enfrente de la iglesia, que está el ancla, vinieron un grupo de la Armada que estuvieron en el barco. Incluso vino uno de el capitán, creo que estaba ahí en el barco, había vinieron una camarada, vinieron como 20 personas esa vez de la fuerza. Y estuvieron acá y todos le había rendido homenaje. Y bueno, y ahí estuvieron en la escuelita en la primaria donde. Y ahora me decía ayer uno del centro de combatientes de la provincia de Santa Fe que ellos tienen para mandar una foto de cada excombatiente de cada lugar para que sea puesto en la escuela donde lo mandan para las escuelas. Para las escuelas que nosotros elijamos. Porque ahora con los 40 años fue una cosa que hubo una movida, se ve que... ¿A nivel nacional? Sí, están haciendo a nivel nacional. Incluso cuando el otro día estuvieron mis hermanas, dijo que allá en Buenos Aires ya lo están haciendo. Impresionante los lugares, cómo están haciendo monumentos y todo. Y ahora en cada lugar donde hay un excombatiente van haciendo monumentos, van haciendo cosas así. Los monolitos. Ayer hicieron en Arroyo Ceibal, inauguraron en la entrada del acceso a Ceibal, hicieron un monolito. Y ahora para octubre, dijo, el 2 de octubre. No. Octubre iba a avisar la fecha, Nicanor Molina. Nos decía el presidente de comuna de Nicanor Molina, porque él fue compañero de Félix. Fue compañero y después de vago, dijo el secundario, no seguí, bueno, dijo, pero lo tengo presente, me vino a saludar y como así dijo, bueno, tienen también ellos que hacer vamos a ser invitados, me dice, para que vayamos para allá. Cuando vino del grupo La Armada también, que eran capaz como 20, que vino un jefe, vino otro, y se hizo un acto en la plaza también, que ahí papá le pidió una carta para que lea sobre él. Sería mi hija y la hija de Anabela y a Lorena, que ellas leyeron que veían a la escuela, que eran posiblemente esa carta no la quedó la municipalidad, o que se tiene que echar. Yo tengo recortes de diario de eso. Tengo recortes de diario,
Pero yo creo que habrán guardado eso, porque fue una poesía hecha por los chicos y sido todavía todo. Yo sé que el papá le había escrito las cartas para ellos y lo que él habló. No, habían hecho juntos ahí ese día, estuvieron trabajando. Sí, lo que pasa es que nosotros en ese momento éramos chicos, el dolor más grande era para los viejos. Es decir, nosotros que nos falte un hijo, cosas, ya es otro dolor. Y los hermanos también sentían el dolor, pero ya fluye un poquito más. La parte de los padres es el tema. Es lo que te decía Esther antes. El viejo a nosotros nunca nos demostró nada. Si bien la tenía por dentro, pero se iba por allá afuera a descargarse. Él a nosotros jamás nos mostró. A nuestra madre sí, esa. Ahí nomás se le acaba de llorar, pero él no. Yo creo que esperemos que no ocurra nunca más una cosa de esta, porque hoy hay muchos canales para llegar a soluciones más prácticas, pero lamentablemente con los gobernantes que últimamente que tenemos, en vez de buscan, parece que hasta que pensás que se tendría que entrar en guerra, porque no hay nada que ayude con todo lo que el mundo dentro de todo tiene sus cosas, pero estamos medio salvados con lo que está pasando en Rusia, en cosas, que el colmo ya lo que está empezando. Y que nuestros representantes, porque acá la gente, dentro de todos somos católicos, la mayoría de la gente tiene un coso y el Papa nuestro tiene mucho que desear, porque jamás se pronunció con todas estas cosas. Ojalá que nunca se ocurra más eso. Para mí la reflexión final sería, bueno, que tengamos paz, nunca más guerra, porque no nos lleva a nada, y con el diálogo podemos ir muy lejos. Es lo fundamental y seguir inculcando a nuestros hijos y todos los venideros y generaciones, eso siempre inculcando la paz y el diálogo, que es lo fundamental.